Saludando a nuestros queridos seguidores. En el día de hoy tenemos un tema muy importante y es cambiando vidas. Señores, esta es la razón por la cual el médico estudia medicina. Por el bien social que podemos lograr. Y en el día de hoy tenemos una invitada muy importante que viene a contarnos cómo ha sido su antes y después. Cómo ha sido su vida, su trayecto hasta este momento que ha cambiado su vida. Ramírez, antes de que continuemos, yo quisiera decir unas palabras y básicamente comenzar con una frase, y es que el universo le otorga a quien agradece, no donde hay una necesidad, no al que expresa una necesidad, sino al que da gratitud. Y yo creo que nosotros debemos de agradecer a todas las personas que han estado dándonos seguimiento, o viendo nuestros episodios, dándole like, comentando, todo lo que han aportado una idea, todas las personas que están detrás de cámara, a nuestros productores aquí en el estudio, realmente a todos. Yo quisiera que le diéramos un aplauso, le diéramos gracias a todos los que han estado con nosotros, porque realmente el apoyo se siente, lo estamos sintiendo y por eso seguimos y estamos aquí hoy en este episodio que hemos decidido denominar Cambiando Vidas. Cambiando Vidas porque precisamente como dijo Ramírez, nosotros nos dedicamos a una labor que básicamente se enfoca en lo que es la mejora de la salud de los pacientes. Nosotros lo que buscamos siempre es darle calidad de vida a los pacientes. Y hoy tenemos con nosotros a Lorelis. Lorelis es una paciente que nosotros intervinimos y que realmente ha mostrado un cambio radical en su vida. Y precisamente por eso nosotros quisiéramos hoy darle la bienvenida a Lorelis. Un aplauso. Bravo. Hola, Lorelis. ¿Cómo te sientes? Hola, muchachos. Buenos días. Gracias por invitarme a su podcast. Lorelis, nosotros quisiéramos que nos hable un poco de ti, no de la situación que te trajo a nosotros, ni nada de eso. Háblanos brevemente de quién es Lorelis. Bueno, Lorelis, como ustedes saben, es una persona normal, sencilla. Ahora mismo trabajo desde mi casa. Soy casada. Ah, qué bueno. Felizmente. Lo siento para los televidentes. Lo sentimos, lo sentimos. Y nada, soy dominicana colombiana. Es un dato interesante, dominicana y colombiana. ¿De dónde viene eso? Explícame eso. ¿Por qué será? Sí, la diversidad, la diversidad. Madre colombiana y padre dominicano. Ah, bueno. ¿Y usted de dónde se siente? Es una mezcla de los dos, claro. Está bien, de los dos. No, yo a ver qué dice. No. Ay, ese engancho. No, jamás en la vida. No. Y bueno, como ya le dije, trabajo desde mi casa, desde la comodidad de mi casa. Quisiéramos trabajar todito. Bueno, lo que pasa es que, dado el asunto... En tu casa no se hace un poco difícil. Al cirujano se le hace un poco difícil. No, doctor, ¿qué pasa? ¿Y qué usted no está viendo la noticia? Cirugía robótica. Bueno, sí. Doctor, ya se está operando por internet. Sí, eso no, es real. Te voy a decir algo. Hay algo que a mí me encanta y es tener ese tacto entre médico-paciente. Porque miren, incluso, yo no sé si ustedes se han fijado que hay pacientes que cuando llegan a la consulta le pasan un listín, o sea, toda la analítica, todo lo que se ha hecho y se la pasan. Y uno dice, ¿cómo usted está? Yo por lo regular me lo pasan y yo lo pongo a un lado y le digo yo, ¿cómo usted está? Dígame, ¿qué se siente, doctor? Pero ahí está. Y lo que le digo es que mire qué pasa. Eso solamente es papel y el papel no siente. El cirujano no evalúa, o el médico no evalúa papeles ni diagnósticos que vienen de afuera. Yo tengo que sentarme a hacer una buen historial clínico y detenerme a conocer a esa paciente y generarle empatía, porque cuando un paciente no tiene empatía con su médico, puede ser que oculte una información que sea vital para el diagnóstico. Y debo retractarme porque estoy violando uno de los conceptos con los cuales a nosotros como cirujanos nos formaron, que dice que el paciente mal operado, pero bien seguido, sale bien, se sana. Está difícil guiarlo desde la casa. No, él en Canadá y yo aquí es difícil. Claro. Es así. Pero es una observación interesante, realmente. Ya está, de hecho, lo han hecho
y ha ocurrido que pacientes han sido intervenidos de manera remota con la cirugía robótica, pero eso es un tema que abordaremos. Vamos a abordar en otro. En el día de hoy, entonces, vamos a seguir hablando acerca de todo lo que fue el proceso de Lorely. Lorely, ¿qué fue para ti lo más tranquilizante cuando llegaste al team que te operó? Bueno. Y con eso, o sea, si tú puedes, por favor, haz una breve historia de cómo llegaste, qué pasó. Sabe que yo pienso que vamos a seguir un orden cronológico. Mejor. Sí. No sé si está de acuerdo. ¿Está de acuerdo? 100%. Estamos de acuerdo. Lorely, yo te quiero hacer una pregunta y es, como dice la maestra Vera, que, señores, la maestra Vera no pudo estar aquí. Sí. Como todos saben, todos somos cirujanos y nosotros nos debemos a nuestra profesión. Yo sé que ella hubiese estado gozosa de venir, pero en el día de hoy no pudo porque tiene que resolver algunas emergencias. Saludo a la jefa. Jefa. Entonces, Lorely, yo quiero que me digas, o sea, ¿en qué momento y hace qué tiempo? Porque Lorely ha venido acarreando un largo tiempo, sí, una hernia hiatal. Entonces yo quiero saber cómo empezó todo, cómo influyó en Lorely esta patología, qué sentías y qué hiciste durante todo ese tiempo hasta llegar a la pregunta del doctor Miches, ¿cómo te sentiste cuando llegaste a nuestras manos? Bueno, fue un camino muy largo, bastante largo. Recuerdo que en el 2011, exactamente. Mucho tiempo. Bastante, casi 14 años. Casi 14 años. Sí. El primer episodio que tuve fue en la noche, que siempre esas cosas da mayormente en la noche, lo que es el reflujo y eso. Recuerdo que me comí una pizza y al cabo como de la madrugada desperté tosiendo mucho. Pero yo tosía, pero era como que, no sé, desde mi percepción, es como cuando tú toses y botas como toxinas, no sé, del cielo del paladar de la boca, porque era como algo como muy amargo. Muy amargo. Y ese episodio me pasó duré así como 2 horas, como que me faltaba el aire y era una cosa que primera vez estaba experimentando. Yo se lo estaba achacando a la pizza que me había comido. Estaba intoxicada esa pizza. Yo dije, me intoxicó la pizza. Te venció. Por el queso que mayormente hace ese tipo de cosas. Pasó ese episodio, pero después, más adelante, fui notando ciertos cambios. Malestar, como reflujo gástrico, ese tipo de cosas. También cuando comía ciertos como cosas cítricas, el mismo queso, yo no soy muy de lácteo, de leche y esas cosas, pero como cosas que tenían ese tipo de también cafeína, esos componentes me hacían eso. Fue pasando el tiempo y por cosas de la vida caminé muchos especialistas. ¿Cómo cuáles? Mucho gastro en específico. Por temas de que me ha tocado viajar, estar en diferentes países. Entonces como que nunca tenía como una secuencia dándole seguimiento. Y pues entonces a los gastro que llegaba, todos coincidían con lo mismo. Bueno, tuve 5 endoscopías. 5 endoscopías. 5 endoscopías. Eso conlleva, o sea, para el que tal vez no tiene la idea, eso conlleva una preparación, una serie de analíticas, unas evaluaciones, un proceso bastante, vamos a decir, tedioso. Es agobiante para uno como paciente. Sí. Más la medicación anestésica, porque todo se le da una sedación con propofol. Claro. Sí. Entonces, las primeras conclusiones de esos médicos que me llegaron a ver, me decían que tenía el esófago y mi estómago lacerado, producto de la misma irritación ya del reflujo gástrico, que era tanto que ya tenía las paredes ya un poquito dañadas. No recuerdo bien el término, ustedes más que nadie saben como médico, pero me decían como que yo estaba en una etapa como antes de la última.
Ujú. Esófago de Barrett. Premal. Sí, yo tenía pero, eso, pero Bárbara. entonces solamente te hablaban de una gastritis, de una inflamación, de un proceso, digamos, localizado. No, nunca nadie te mencionó el diagnóstico de una hernia hiatal. No, porque en el momento la hernia de hiato no estaba. No. Antes de, me gustaría aclarar para las personas que quizás no conocen el concepto, el tema de qué es una hernia de hiatal, porque estamos hablando de la hernia hiatal y quizás muchas personas no conocen ¿Sabes qué el término. vamos a hacer? Vamos a hacer igual que hicimos en el video anterior y vamos a poner un esquema. Lo vamos a poner aquí. La hernia de hiato es cuando el estómago, ¿sí?, sube hacia la cavidad torácica. Entonces, nosotros como cirujanos lo que tenemos que restablecer la anatomía y llevar este estómago que está aquí, ¿sí?, aquí, llevarlo hacia la cavidad abdominal, traccionando y logrando un esófago por lo menos unos 4 centímetros del mismo. Y luego hacemos una abrazadera, como se puede ver aquí en este video, para así mantener el estómago en la cavidad abdominal. Ya esa es la parte del tratamiento. Pero seguimos en lo que es el diagnóstico. O sea, es muy importante, muy O sea, trascendental. 14 años. 14 años sin un diagnóstico. O sea, wow. Sí, o sea, como le decía, era específicamente como casi lo mismo. Tienes el esófago y el estómago lacerado, aparecía en eso, algo crónico. Pero una pregunta, o sea, tenías el esófago y el estómago lacerado. Ujú. ¿Y qué conducta tomaron? Tratamiento. En algún momento te hablaron del Helicobacter pylori, por ejemplo, que lo mencionan mucho. Sí, y de hecho me hacían las pruebas, salían negativas. Ok. Gracias a Dios, salían negativas. Y entonces, Me ponían tratamiento, digamos, de 3 meses, cosas así. Pero ¿qué pasa con ese tratamiento? Yo como paciente, que es mi punto de vista, llega un momento que ya el cuerpo se vuelve como inmune. En mi caso, esa postura no la adopté, o sea, a lo primero, quizás la primera o la segunda semana, veía un cambio, un efecto. Pero ya después, como que no. O sea, seguía como el mismo problema, el mismo cosa. Claro está. Una dieta también me pusieron. Yo no soy, la verdad, no soy muy dada. Yo no Nada de soy dieta. muy patriota con la dieta. No. Pero sí trataba como de evitar lo que eran los embutidos y ese tipo de cosas o jugos. por 14 años. Bueno, sí, Bueno, pero es que En periodos intermitentes. No, lo que pasa es que yo... lo que pasó fue que mi salud con mi vida personal, hay muchos factores que, como le dije, tenía que estar de un país en otro. Entonces, eso también a veces desenfoca a la... no me facilitaba las cosas. Muchas veces, a veces yo venía acá al país y buscaba referencia de algún médico. Me decían, ve dónde fulano de tal, y pues yo iba. Y en el momento, pero ya tenía que nuevamente irme. Entonces, como que no era como un periodo prolongado. Que yo Nunca le daba. hubo consistencia y constancia. No, y que Pero- esa patología, al igual que muchísimas otras, se caracteriza por ser un poco incipiente. Es decir, usted presentaba los síntomas y los signos y quizá usted no le daba la importancia que realmente lleva. No ir a un médico a primera instancia. Bueno, usted misma dijo que al principio usted le echaba la culpa a lo que se había comido anteriormente. Y es muy importante esa parte, aclarar que no debemos nunca dar por normal lo que nosotros sabemos que realmente no es normal, y más en nuestro cuerpo que nosotros conocemos Es así. tanto. Y en mi caso no se había agravado tanto. Quizás ya cuando yo vi la magnitud de las cosas. Yo soy una persona muy curiosa y me pongo a leer mucho y esas cosas. A mí me daba mucho el tema, conocí el término de pirosis con esta situación. Ustedes siquiera lo explican o... Sí, la el pirosis tema de es esa pirosis, para los que no sensación conocen. de quemazón, digamos, de cuando existe ardor, la quemazón. enfermedad por reflujo, ese tránsito anormal de lo que se supone que debe de estar en el estómago, que entonces regresa al esófago y produce esa quemazón Eso. retroesternal Ujú. que se denomina entonces pirosis. Saben que es muy común, por lo menos en la consulta, yo veo muchos pacientes que están siendo maltratados. O sea, para mí es un paciente maltratado y es un conjunto de Interesante, maltratado y maltratado. maltratado. Las dos cosas. Sí, Sí. sí, porque mira qué sucede.
En el caso tuyo, tú pasaste por muchos médicos y te estaban dando tratamiento clínico, pero más bien no mejoraba. Entonces, yo entiendo, aunque no haya sido la más consistente en tu tratamiento, pero hay pacientes que sí son consistentes y duran 4 o 5 años con el mismo tratamiento y no tienen mejoría. Entonces, para mí es, como dice el doctor Miches, maltratado y maltratado. O sea, son... ¿Por qué? Porque uno como médico entiende las situaciones de un paciente y no podemos dejar que un paciente perdure tanto tiempo con una sintomatología. Porque yo me imagino que tú has visto un cambio muy radical en Lorelis antes del procedimiento y Lorelis después del procedimiento. Claro. Me gustaría saber, o sea, ¿qué ya en tus puntos ya tardíos o sea, vamos a suponer en tus últimos 2 años antes del procedimiento quirúrgicos, ¿qué tú dijiste? Ya yo no puedo comer esto, no puedo hacer esto. Mira, doctor, los últimos meses fueron muy críticos. O sea, yo no tenía calidad de vida. Por eso digo, todos esos años, pues no era, claro está, no era la misma intensidad de antes a la que yo estaba presentando ahora. Antes de operarme. O sea, todo fue empeorando. Fue paulatinamente, fue creciendo. Cuando yo vi que mi cuerpo, lo que sentía, no era quizás más ardor, más sensación, molestia a la hora de dormir, porque tenía que dormir, usaba hasta 3 almohadas para poder dormir. Claro, para mantener una postura que le ayudara. Tenía que tener la postura que no recta porque yo me ahogaba. Básicamente semisentada. Tú no podías dormir normal como una persona normal, sino semisentada. Sentía que te iba a ahogar. Wow. Sí, totalmente. Hay muchos pacientes que se quejan de eso y no saben que es una hernia yatal. Que si uno no va conociendo el proceso, como en mi caso, una gente pudiera decir, bueno, me está dando un infarto, qué sé yo, no sé, porque es un dolor, es un dolor muy, bueno, el que lo ha vivido, el que lo está viviendo, yo que lo viví, sé de lo que estoy hablando, pero es un dolor, o sea, yo tuve que incluso comprarme un almohadón especial para poder dormir. Durante 14 años. No durante los 14 años, pero ya después que yo vi, porque durante esos 14 años, a lo primero yo podía dormir, digamos, normal. Todo comenzó a medida que fue progresando. ¿Y cuándo fueron intensificando lo Claro. ¿Cuándo usted sospechó que se trataba de algo quirúrgico? Que usted dijo, yo creo que eso es quirúrgico. Mira, como le decía, todo me caía mal. O sea, mi calidad de vida era, o sea, precaria. No tenía, pero muy precaria. O sea, a mí hasta miedo me daba para poder salir quizás a una actividad social. Que le invitaran a algo, porque claro. que un trago, un vinito social, esas cosas. Negativo. Porque todo me caía mal. Y aparte de eso, no estaba yo tampoco en condición de salir por cómo me sentía. Mucho dolor en el pecho. También no dormía, me imagino yo. Pero absolutamente porque nada. Pensabas que te ibas a ahogar. Yo podía pasar la noche completa, salía el sol y yo estaba despierta totalmente y no me daba sueño. O sea, no podía comer absolutamente nada. Llegué a un punto que hasta el agua no la podía pasar porque me producía pirosis. O sea, hasta el agua. No dormía. También a pacientes como yo estaba, uno se llena mucho de gases y no puede eructar. Uno siente que los gases están ahí, pero uno no puede eructar. Y eso también es una sensación como de que tú te estás ahogando. Uh-huh. Y fueron muchos factores. Lo que me hizo a mí, ya, socorro, Lorelis, ve y párale bola a esto, o sea, párale asunto, era esa cosa de que no podía dormir. De que no podía dormir y que todo me caía, todo, cuando digo todo es todo absolutamente mal. ¿Hubo un cambio de peso, verdad? No hubo un cambio de peso, realmente. En mi caso no hubo un cambio de peso. Aquí yo tenía miedo, incluso yo tenía miedo porque según había leído, no todo paciente éramos candidatos. Nadie quiere entrar a un cirujano, a una cirugía, a una sala de cirugía. Nadie quiere ir. No. Porque uno sabe si entra, pero no sabe si me acuerdo que tenía mucho miedo. Sí, pero no era por eso. Pero bueno, sí. Todo el mundo, uno tiene al final esa sensación de estresante. De una anécdota. Sí. No, con ella misma. ¿Sabe qué?
Me llama ella. Doctor, sí, que voy mañana. Y le escucho yo con hipío. Le digo yo, Lorelis, si tienes gripe no te podemos operar porque eso es un riesgo. Digo, no, yo no tengo gripe. Es que estoy llorando. Digo, ¿y por qué, Lorelis? Sí. No, que tenía situaciones con el seguro. Tenía situaciones estresantes, sí, porque es bien estresante. Tenía ciertas situaciones en el proceso de papelería y todas esas cosas. Pero sí, a la larga uno le da su miedo, es normal, porque nadie quiere entrar al quirófano, como decía yo. Pero que es bueno dejarle a los pacientes algo claro, porque estamos hablando aquí también a personas que son pacientes. Y que tal vez tengan la patología. Y que tal vez tengan y no sepan, sobre todo. Nosotros mismos como médicos también podemos llegar a ser pacientes. Sí. Y hay médicos que tal vez no sepan. Se niegan. Las cirugías nunca son un juego. El cirujano que hace una cirugía es porque usted puede tarde o temprano desarrollar una complicación. Sí, como el caso de Lorelis. En el caso de Lorelis, por ejemplo, ya que tenía una hernia hiatal, desarrollan esófago de Barrett, que lo estábamos mencionando, ¿verdad? Que es una condición que es premaligna. Señálalo, doctor, señálalo ahí, que lo vamos a poner también. Sí, señálalo, que lo vamos a poner. Esófago de Barrett, ¡ting! Es una premaligna. Es una condición que puede llevar a cáncer de esófago. Y el que le dio un cáncer de esófago, señores, miren, es decir, es como cuando usted tiene un incendio pequeño. Un pequeño incendio que usted lo puede apagar con una copa. ¡Pah! Si usted se da la tarea, que yo tengo miedo que me operen y me pase algo, bien, yo lo felicito. Usted va a dejar que ese incendio crezca más y para apagar ese fuego, camiones. Acá, el incendio que se dio en California ya se apagó. Sí, eso lo apagaron. Ya lo apagaron. Bueno, pero pues algo entonces, así básicamente, sí. Bueno, pero más o menos así, si usted vio la noticia sabrá que se quemó California entero. Entonces es mejor apagar un fuego con una copa, Pequeño. ¿verdad? Que apagarlo con helicóptero y con mucho. No, y ese tema es muy interesante, justamente que usted lo menciona, porque hay pacientes que se han nutrido, por así decirlo, en ese tema y saben que el esófago de Barrett es una condición premaligna, pero es muy bajo. Es decir, que se convierta en maligna es muy bajo y dicen, Sí, esto no me va a pasar a mí. Sí, pero yo te voy a decir algo. Te confío. Vamos a suponer, ¿ustedes saben lo que es la ruleta rusa? ¿Qué es doctor Ramírez, ¿qué es la ruleta rusa? La ruleta rusa es un juego ruso, cabe destacar, ¿verdad? Para los que no entendieron, que se entra una bala en un revólver de 6 disparos, ¿sí? Ajá. Se le da y el que le toque, le tocó. Exacto. Entonces mi pregunta es, tú como paciente, tú dices, bueno, la incidencia es baja, tú tienes 5 oportunidades de que no te des un tiro. ¿Jugarías? Pero hay yo una no de que juego. sí. Se oye ¿Jugarías? macabro, pero una realidad, hermano. Sí, ¿Jugarías? claro. Entonces es lo mismo cuando un paciente tiene una condición, es como un tiro en un revólver. Eso es así. Eso te Y la pregunta, ¿jugarías la ruleta rusa? Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Jugarías la ruleta rusa con tu vida? No. Entonces, Eso es una pregunta interesante. mira, tú sabes qué pasa también, que a veces uno quiere culpar a los pacientes, pero también el mismo sistema está errado en el tratamiento de las hernias hiatales. Porque si ustedes se fijan en el PDS de acá, PDS. la hernia tipo 1, que es la que da más sintomatología, porque recuerden que el esófago, sí, tiene un esfínter como si fuera una junta que no permite que regrese el contenido, porque uno se puede poner de cabeza y no regresa el contenido gástrico. Entonces, en la hernia hiatal se pierde eso, sobre todo en la tipo 1 y la tipo 3, porque la tipo 2 da un poco de sintomatología, pero no da reflujo como tal. Sí. Entonces, para que ustedes entiendan, hay veces que no quieren aprobar la cirugía, los mismos seguros, porque entienden que la tipo 1 debe ser menor que la tipo 2. Pero es porque se desconoce el conocimiento. Otra cosa es, mis amigos gastroenterólogos, los quiero mucho, pero yo veo muy mal, que un paciente que tiene una sintomatología muy marcada, y usted agotó de larga data. la parte Clínica. terapéutica, Clínica que médica. esa es la esencial. Es como dice, independientemente, yo voy de acuerdo que la cirugía, como dice el doctor David Jesús, no es un juego y debe hacerse como última opción. Pero si usted tiene un paciente que tiene 3 años recibiendo omeprazol, inhibidores, sí, y no mejora, usted tiene que darle calidad de vida a ese paciente. Pero, Y- ¿a usted alguna vez le dijeron que eso era quirúrgico? O sea, de hecho, contestando a tu pregunta, no. míralo ahí, doctor Ramírez. O sea, Ah, nunca no, le dijeron nunca que dijo que había que operar. Hubo uno de los doctores gastro que él me dijo, bueno, mira, si sigues en esa condición,
sigue pasando más tiempo, pues vas a llegar quizás a una hernia y eso. En el momento no la tenía. Obvio está, no estaba tan adelantada, tan mal como llegué a donde el doctor Ramírez. Pero ellos me ponían mucho el omeprazol y esas cosas. A mí eso no me hacía absolutamente nada. Y una observación, perdón que te interrumpa, Lorelis, el uso prolongado de ese tipo de medicamentos. Exactamente, porque yo decía, yo no me voy a pasar la vida entera que puede descargar el cáncer dañar, y que Sí. puede dañar otros órganos, porque a veces el paciente está con cierto tratamiento arreglándote una cosa, pero enfermándote otra. Sí, lo que ¿Sabían que sucede- Y eso es químico. hay estudios que asocian el omeprazol con el cáncer gástrico? Sí, Incluso sí, sí. con demencia, hay una serie de cosas. O sea, hay muchas implicaciones. Entonces, darle tratamiento a un paciente por larga de data, manera prolongada, indeterminada, indiscriminada incluso, es hasta criminal. O sea, tener un paciente con una condición y no ofrecerle una solución definitiva, realmente, incluso a uno como médico, le produce un escozor, o sea, un mal sentir de no poder realmente curar a un paciente, no poder llegar a una solución. Claro. Entonces, creo que ese fue un poco el caso de Lorelis. Claro. Yo estuve en un punto, yo dije, no más medicamento. No más medicamento, porque cuando consumí el medicamento, mi estómago, o sea, ya era como algo extraño, era como acidez, Sí, más claro. acidez, o sea, como que las paredes de mi estómago estaban muy irritadas. Y yo dije, no. Entonces, mi miedo era que, porque tengo entendido, no todos pacientes califican para una cirugía de esta índole. Yo me puse a indagar, o sea, buscar y esas cosas, hasta que llegué a mi querido y hermoso bello doctor. Déjeme, paréntesis, el doctor Pavón, Sí, un excelente gastroenterólogo. gastro. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tiene el concepto claro De lo que es quirúrgico, lo que de lo que no es quirúrgico. Claro, es que oye, el médico, porque oye, ¿qué ¿Y sucede? de qué escuela es el doctor Pavón? Del Salvador Begotier, Ah. el glorioso. Imagínese usted. Bueno. Pero miren, lo que pasa es que hay muchos médicos que tienen el concepto. Ah, no, esto se trata con esto. Pero no saben aplicar el concepto, porque son cosas distintas. No, maestro, y también, igual con lo clínico, con lo quirúrgico, es decir, también el quirúrgico debe tener el concepto claro de decir que usted siempre nos ha dicho Claro. que lo mejor es saber cuándo decir eso no es quirúrgico, eso yo no lo voy a operar. Y es más difícil. Porque la paciente misma dice que fue ella que dijo, ya no Sí, más porque medicamentos. 14 años. Y no debería ser así. Yo pienso que no debería. No, que el médico que tiene el conocimiento. Porque y yo debe voy donde decir, usted. Oye, es tal que yo como médico, como cirujano, porque te voy a decir algo, Lorelis, lo más difícil para el cirujano no es operar. Es decir, no, ese paciente no es operar. A pesar de que el cirujano está envuelto en una serie, tiene que el neumólogo, que el infectólogo, que el médico internista, diciendo, hay que operarlo, hay que operarlo. Lo difícil es usted tener El concepto y la idea. concepto y decir, ese paciente no es quirúrgico. 6 especialistas diciéndote, hay que operarlo. Hay que y tú, operarlo. No hay que operarlo. Se va a complicar, dice. Sí, eso no hay se va a que operar porque tiene una condición clínica. No, y eso tiene mucho principio porque si todo sale bien, el cirujano es excelente, pero si sale mal, doctor le dijimos que había que Que operar. habría que operarlo, sí. Los clínicos siempre se lavan la mano. Sí. O sea, No. Perdón. No queremos aquí, ¿verdad? Sí, eso yo es otro entiendo tema. lo que dice el doctor, pero bueno. vamos a claro, traer a unos clínicos claro, para que se Y defiendan. no queremos aquí decir que clínicos quirúrgicos son enemigos. Pues son un Estamos equipo. tratando temas que van más allá del bisturí. Sí, más allá del bisturí, pero que quisiera yo aclarar, porque es bueno saber que la hernia hiatal es una patología que también para diagnosticarla es técnico dependiente. No sé si me entienden, es decir, yo visualizo el defecto, veo el problema que hay, pero depende, usted sabe, del criterio de la persona que lo está diagnosticando. ¿Usted cuántos gastroenterólogos ve usted? Así más o menos. La pregunta, Más de no, la cuatro. pregunta Más de indicada cuatro. es, Sí. ¿cuántas endoscopías se le hicieron a usted? 5. 5. 5 endoscopías. 5 endoscopías. Entonces, Cinco. después de la segunda endoscopía hay que revisarlo, porque es importante mencionar que la hernia hiatal puede ir en progresión, por eso hay grados. Primero puede ser deslizante, luego por rodamiento, paraesofágica, ¿verdad? Y llega Sí, un señor. grado 3 donde se mete hasta el vaso allá y el colon. Pero tal vez en los principios de la enfermedad, pues, le falló, ¿verdad? Yo sé que me voy a escuchar y mis amigos, que tengo muchos amigos gastroenterólogos, me van a tirar. Pero
David, nosotros que vemos muchas hernias de hiato, ¿te has encontrado el primer paciente que te dice, doctor, a veces no el mismo gastro que lo manda? El mismo paciente. Como en el caso actual. Como en el caso mío. No, ella Lamentable. llegó donde el O sea, doctor Pavón, excelente gastroenterólogo, y él explicó claramente, dice, bueno, tú llevas un largo proceso, o él le puso Cuando yo llegué donde Pavón, Explícanos, que Dios me lo puso en el camino, porque no fue directamente que yo lo busqué a él, sino fue a raíz de algo con mi padre, yo dije, voy a ir donde ese médico. Cuando fui, le dije todo mi historial, le hice un resumen de todo lo que venía atravesando en este largo de la vida y algunas que otras carpetas y cosas que yo tenía. A partir de ahí, él comenzó a mandarme a hacer ciertas analíticas y estudios, esas cosas. Y pues la endoscopía. Cuando en la endoscopía entonces salió algo crónico, salió la hernia de hiato, ahí fue donde la primera vez que salió el diagnóstico. Y él a lo primero me puso un tratamiento, creo, si más no recuerdo, como de 3 meses. Él me dijo, vamos a hacer esto. como debe de ser. Como debe ser antes de tomar cualquier conducta quirúrgica. Si tú no mejoras, vemos que no ha pasado nada, entonces vamos a buscar quizás asentarnos a la opción de una cirugía. Claro. Porque tiene claro el concepto. Maestro, Y sabe aplicarlo. Maestro, pero en su experiencia, doctor Ramírez, ¿usted realmente piensa que eso es una condición que se puede curar con medicamentos? Sí, está descrito que por lo menos la hernia tipo 1, vamos a poner aquí también los diferentes tipos de hernia. Acá. Mejoran, un gran número de pacientes mejoran y eso va a depender del grado, porque hay 2 clasificaciones. Hay la clasificación de Hill y una clasificación quirúrgica para las hernias hiatales. Todo va a depender qué clasificación de Hill tenga, porque un gran número de pacientes mejora con un tratamiento clínico. Definitivo. Por lo regular, a veces sí. Pero ¿qué sucede? Por eso es que te explico. El médico tiene que tener un concepto claro. Y si el paciente puede mejorar su clínica con medicación. No, excelente, porque lo que se busca es el bien del paciente, Y de hecho, independientemente. recuerden que el paradigma de muchos de los tratamientos, el primer paso es el cambio de estilo de vida. O sea, hay muchas condiciones, muchos factores ambientales y sociales y propios del paciente que cuando el paciente los modifica, entonces se produce un cambio que puede realmente subsanar la situación. Pero eso no es en todos los casos y tenemos el ejemplo aquí presente de que a pesar de que haya tratamiento, cambio de estilo de vida y todo, no hay realmente una solución al problema. Entonces ahí es donde nosotros se supone que debemos de poder intervenir y hacer una intervención oportuna, lograr evaluar correctamente al paciente y llegar a una conclusión que nos lleve a un diagnóstico y un tratamiento oportuno y eficaz. Entonces, yo quiero ahora que nos enfoquemos. Llegó Lorelis, la evaluamos, determinamos que había que llevar la cirugía. Vamos a hablar de la cirugía, Lorelis. ¿Cómo fue ese proceso? Muy relajante, muy llegar a la No, pero cirugía, antes a la cirugía. Vamos, ya llegamos, olvidémonos ya de todo lo que pasó. Ya llegamos a la Todo lo cirugía. negativo. Llegó Vamos. el día de la cirugía. Ajá. El día, vamos la noche antes. Yo creo Vamos que el día antes, sí, porque Llegó el sí, día yo antes creo de la que cirugía. Loreli Antes no- de la cirugía. Loreli nos va a dar una óptica que tal vez nosotros como cirujanos Sí. no tenemos. No sabemos, claro. Sí. Entonces, Loreli, ¿cómo fue la noche antes de la cirugía? Mira, yo me río porque Dígame. yo me río porque es muy jocoso. Él se va a reír cuando esté viendo esto de mi esposo. Porque Un saludo al esposo de Loreli. No lo conocemos, pero un saludo. No, pero lo vamos a invitar. Sí. sí, en otro momento él vendrá, Alberto. Yo he llevado con esta cirugía 5 cirugías. O sea, he tenido que entrar 5 veces al quirófano por diferentes situaciones. Pero entonces él se ríe mucho por eso. Entonces traigo esta colación porque ese día previo antes de la cirugía, sí, uno se pone nervioso realmente. Porque como digo, es normal. Uno no quiere entrar a un quirófano.
Uno sabe que entra, pero no sabe que... Uno se pone en manos de Dios y después en el médico, que a él se lo dije, estoy en tus manos. Estoy en tus manos y en la mano de ese hermoso team que tienen, que son muy, muy calidosos. Pero sí, estaba nerviosa. Claro. Traté de estar relajada, pero fue más angustiante, fue todo el proceso por lo que dijimos ahorita, previo a unos papeles y unas cosas, que era algo nuevo para mí. Pero nada, o sea, ya yo estaba en mi cabecita. Mi motivación, ¿cuál era? Mi motivación era lo que venía después de esa cirugía. Porque ¿Y qué era en la mente tuya lo que venía luego de esa cirugía? ¿Cumplimos expectativas? Pero totalmente. Después de esa cirugía, yo creo que merecemos un aplauso, un pequeño aplauso. Que mi vida iba a cambiar totalmente. O sea, que mi vida, o sea, yo me enfoqué, no en el problema ya que yo estaba todo el tiempo, sino lo que iba a venir. Qué bien. Y totalmente, o sea, yo dije, es que yo voy a cambiar. O sea, voy a poder dormir, voy a poder comer, voy a poder hacer cosas que no sus hacía expectativas. antes. Mira, señores, esto la gente a veces no entiende, porque quizás el que está a su alrededor, dígase amistades, familiares o lo que sea, a veces te oye, te veo, te escucha decir, no, es que no voy a salir porque es que tengo reflujo, tengo esto. A todo el mundo le da reflujo en un momento, pero lo mío era patológico y ya era en una condición muy, muy mal, crítica. Entonces, quizás la otra persona que desconoce de este tema o de lo que es, puede decir, no, normal. Pero lo que yo estaba padeciendo, o sea, solamente Dios y yo, solamente. Claro. Ellos te decían que era una excusa para ti. Es una excusa, tú no quieres compartir. No quieres compartir con nosotros. No, y que el reflujo como tal se da por una diferencia de presión que vence, lo que el doctor explicó. Eso le da a cualquier persona. Hay fisiológico. O sea, exacto, hay un reflujo fisiológico. Y quizá por eso, cuando usted le hablaba de que tenía un reflujo, yo decía, quizás pero eso me dio a mí anoche. No, un dolor de cabeza, tómate una pastilla, ahorita se te va a alivianar y esas cosas. Pero yo yo no quería ver a nadie, yo quería estar, entre comillas, acostada, porque ni acostada podía estar. O sea, yo no sabía cómo iba a estar. No, o sea, yo tenía que permanecer en la cama sentada y hacerme yo personalmente usaba algo que me ayudaba a relajarme, que era como ponerme en posición fetal y como hacer este tipo de movimiento. Pero lograba. ¿Y mejoraba? No que mejoraba, obvio está. Pero era algo, es como a un bebé cuando le ponen una canción de cuna que lo arrulla y trata de dormirse. Era algo como un aliciento para mí. Porque tenía que buscar de una u otra forma la manera de descansar, de poder descansar. Porque también uno no descansa y con esa condición que yo tenía era matar. Entonces llegó la cirugía. Entonces llegó la cirugía. Llegó el día. Llegó ese día. Sí, porque hay tragos amargos también. no todo es color de rosa. Pero sigue. Llegó ese día. Todo muy cool, nada, el proceso de entrar a la clínica y esas cosas. Ahí conocí a parte del equipo. Me sentí muy relajada. Después que yo me estaba curando con las muchachas de ahí claro. Pastel. Había hasta un cumpleaños ahí, no me dieron. Yo le dije que me dieran bizcocho. Y no, que sí. No. Estaban cantando el doctor por ahí, que no voy a decir un apodo que le pusieron, pero bueno. Pero mire, siempre. Me llegó tarde para estar comiendo pasteles. Siempre. No, mentira. Que toca pasar un paciente. Yo voy y lo busco. El paciente de prequirúrgico al quirófano. Yo siempre lo encuentro mirando hacia arriba, siempre. Sí, y yo siempre me he preguntado, ¿cómo me encontraste mirando hacia arriba? Sí, pero yo siempre me he preguntado qué piensan. Es que es difícil uno saber que, yo te digo la verdad, yo soy cirujano y me encanta operar, pero cuando es uno el paciente. Claro, tú llevas una hora ahí. La pregunta que hace Alex es sumamente interesante. Sí. Pero yo estaba mirando hacia arriba porque no había más nada que mirar. Una cortina, un cubículo ahí con unas luces. Ojalá yo lo que estaba era, pues sí, parándole bola a Porque por situaciones que no vienen a colación,
en ese sitio tú no puedes tener ni teléfono, ni familiares. O sea, tú estás ahí Exactamente. contigo y con Dios. Exactamente, o sea, tú estás ahí, entonces ¿para dónde tú vas a mirar? Para arriba, porque para abajo no voy a mirar. Pero algo usted piensa. ¿Qué usted pensaba? No, realmente en mi mente estaba nada en concreto. Sí, quizás, bueno, ya que esto pase, porque... no pensaste en que hay que pagar una factura. No, porque yo no sé si en una serie que estaba viendo. Claro. Yo no sé si usted sabe que en esos momentos eso puede comprometer la cirugía. Es decir, si usted se estresa mucho y le sube la presión, eso compromete la cirugía. Pero tú sabes qué pasa, que nosotros tenemos un sistema muy bueno, que aunque el paciente esté esperando, nosotros vamos, ¿cómo te sientes? Tranquila, relájate. O sea, el paciente... Uno hace su parte, claro, sí, pero eso... Y trata de relajar. O sea, no lo dejamos solo. Yo estaba, o sea, yo después me fui relajando. Sí es tedioso porque las horas se te hacen como eternas. Entonces, siempre uno dice, no, ¿a qué hora te van ya a llevar para la sala de cirugía? Y no es en ese momento. Pero como tal, no. Tranquila, tratar de relajar. Confiada. Me gusta siempre cuando estoy en ese proceso, que he tenido que pasar varios, como ponerme a orar en mi mente. Regularmente, sí. Y esas cosas, pero nada en concreto. Diga, doctor David de Jesús. Tengo una pregunta. A ver. ¿Y quién es Lori hoy, Loreni? ¿Qué eres tú luego de esa cirugía? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Qué puedes hacer que antes no hacías? La misma persona, pero feliz. Wow. Ahora eres feliz. Antes tú no eras feliz. No tenía vida. No tenía vida. Por eso se llama Cambiando Vidas. Cambiando vida. No tenía vida. Sí. Yo se lo participé a mi doctor en el momento. ¿Cuál es su después. doctor? Beltrés. ¿Y cómo te doctor, el doctor Arístides José Ramírez Beltrés. Cariñosamente. Es un equipo. Es un equipo, un team muy hermoso, que Dios lo bendiga. Gracias. Muy contento, muy agradable. Sí. Y cabe destacar también a las licenciadas en Vista de Jardín, que Sí, da un buen trato. Eso iba a decir. A los médicos que están allá, que eso iba a amanecen decir allá. que te había dicho cuando nos vimos en la consulta. Me encantó sobre todo algo muy hermoso que ustedes hacen, que es el orar. Antes de la cirugía. Antes de la cirugía. Siempre Yo soy una encomendamos persona nuestro muy de Dios, muy procedimiento. eso, y eso me encantó. ¿Por qué? Porque eso como que te ayuda, te relaja. O sea, desde el que me fue a buscar, desde lo que estaban ahí en la sala, la anestesióloga, o sea, todos, la verdad, la clínica, un trato, o sea, Saludo a la doctora 1A. Jocelyn Cueto. Saludo a ella. Maestra. La maestra. 1A. Y nada, ¿qué es Loreli ahora? Ya puedo comer, me doy el lujo de comer a la hora que me dé, perdón la palabra, a la hora que me den la gana. Sí, pero suave. No, porque no es haciendo desorden ni nada de eso, pero mira, a mí me encanta el jugo de naranja. Es algo cítrico. Sí. La limonada y todas esas cosas. Antes yo no podía pedir nada de eso, no podía beber nada de eso. Ahora mismo yo me levanto a las 3 de la mañana por decir que me dé esa sed y yo voy a la nevera y antojo de me jugo de naranja. tomo mi jugo de naranja, gluc, gluc, y yo digo, Qué rico. no, en serio, porque, o sea, ya no pasa nada. Y incluso se siente hasta como algo raro. Porque durante tantos años, yo 14 teniendo años. una condición y como que en el fondo me da como ese miedito, espérate, si me va a dar esto. Sí. El café, que es algo que uno lo introduce en el día a día, en su vida, que no lo podía consumir, bueno, el agua. O sea, yo me despertaba en la madrugada, creo que a todos nos suele pasar eso, que nos daba sed en la noche. Y yo no podía hacer eso. Hoy en día ya yo lo puedo hacer. O sea, yo como ya normal. Bueno, después de la cirugía casi no estoy comiendo. Estoy como muy... Aprovechando. Pero mire, yo tengo un hermano que a él lo operaron de acalasia. Entonces, antes de él ser operado, él probó muchas cosas. Vamos a traerlo un día. Y una de esas es el Ensure. El Ensure. Y él probó tanto eso, que cuando él lo operaron, ya él no quiere saber de eso. O sea, sí, eso claro. Le recuerda a él esa vaina y él... Lo eliminó. No puede venir el tipo. No. Y a mí me gusta mucho. Yo lo llevo a mi casa, lo compro y él... Eso pasa. Pero eso le pasó a usted. Eso pasa cuando uno consume algo por H o por R, ya tú le coges fastidio, le coges odio. O sea, ya tú no quieres consumir. No fue el caso mío, pero porque yo soy como muy variada. Yo soy buen diente, como dicen, buen diente. Pero me cuido mucho.
pero, o sea, no tengo límite, digan, no esto, aquello. Estoy comiendo ya las cosas que no podía comer antes, las estoy comiendo ahora. Lo que no podía beber antes, lo estoy. Duermo ya ¿Y qué no podía con beber? una sola. ¿Qué no podía beber? Bueno, hasta una copa de vino. Cualquier cosa que un trago social. Sí, en mi casa yo siempre tengo mis vinitos para ir relajando Qué bien. esas cosas. Sí, Qué bien y ese eso para me un cae viernes mal. por la noche. O sea que ya tú puedes beber romo. No, romo no bebo, no bebo eso. Pero sí, ya eso pasó a Lorely, mayor vida. ¿Tú recuerdas algo? O sea, ¿hay algo del posquirúrgico desde el día que te operaron hasta el día de hoy que tú digas como puntual? No sé. Que tú digas, wow, me operaron y estoy nítida, qué bien. No hay nada particular. ¿Cuándo usted salió de cirugía y comió algo y dijo, no me hizo nada, estoy bien? Bueno, mira, eso es un proceso. Es un proceso. Este es un proceso que todavía, claro, cada cuerpo, cada organismo es diferente. Pero es un proceso. Recuerdo que en la consulta yo le dije al doctor, uno como paciente siempre después que tú sales de una después cuando tú vas a entrar a una cirugía, lo que tú llevas es una dieta blanda o líquida. Pues yo, no, sí, doctor, no, sí, yo me voy a portar juiciosa, yo voy mi dieta. Y dice el doctor, no, al contrario, yo quiero que tú comas plátano y yuca. Y yo, ¿cómo? Sí, por esto y por esto. Para que el esófago como que dilate. Oh, pero claro, porque si tú arreglas un Lamborghini, si tú arreglas un Lamborghini, tú no quieres que el Lamborghini vaya a 40. Tú no quieres que el Lamborghini vaya lento. A 300. Tú quieres que le dé con todo. Yo sí quisiera saber por qué usted llegó aquí, o sea, el doctor Ramírez, quién lo refirió, alguien le dijo. Mira, mi padre, que es en paz descanse, tiene 7 meses de fallecido. El doctor Pavón fue en su momento quien estaba atendiendo a mi papá. Yo lo vi ahí por primera vez y cuando dije, gastro, ay, espérese, lo jalé y le dije, una consulta privada, mire, esto y esto, yo voy a ser paciente suya también. De ahí conocí a Pavón y Pavón me refirió a donde el doctor Beltrés. Lo voy a invitar al doctor Pavón aquí. Sí. Vamos a llamarlo. Sí. Eminencia y calidad de vida, de calidad de persona, una bella persona. Muy buen gastroenterólogo. Vamos a dejar su Instagram aquí. Sí, el doctor Pavón. Un saludo al doctor Pavón. Hágalo usted. Sí, un saludo al doctor Pavón. Aquí vamos a dejar sus redes sociales para que los pacientes que lo necesiten puedan buscarlo. Y bueno, como le decía, ya puedo dormir, ya duermo con una sola almohada, ya no tengo que estar. Yo no sé si la gente que ve el programa y que lo escucha puede entender. O sea, yo me quedo pensando, wow, puedo dormir. O sea, una gente que no puede dormir. Eso es como el dormir y el grave. comer, que son dos cosas que el ser humano. No puedo comer, no puedo dormir. Eso es grave. Mira, yo le quería... Hasta un preso, tú piensas, un preso en una cárcel. Duerme y come. En la mayoría de los casos, vamos a decir. Y que encima de la condición del paciente, el hecho de no poder dormir, también uno se amanece de mal humor. O sea, se le agrava esas cosas porque son muchas cosas. Esto es como una bola de nieve que a medida que va corriendo va creciendo. Claro. Entonces, son muchas cosas, eran muchos factores que yo estaba... irritada, de mal humor y esas cosas, y que siempre estaba indispuesta, que a veces ni yo misma me soportaba. Sí, en serio. Te veía al espejo, y quería porque como nadie está para saberlo, ni yo para saberlo, ni yo para decirlo, pero yo tengo un temperamento 14 años. muy recio. Cuando uno amanece de servicio y no lo dejan dormir porque llegan emergencias, al otro día uno no es la misma persona. Justamente como tú estabas antes de ayer. Entonces, entonces más allá del visto. Más allá de esto. Entonces, imagínense eso, pero todos los días. 14 Mira, años. yo llegaba a decir, y que Dios me perdone, o sea, era claro, de la boca para afuera, pero yo llegaba a decir, me sentía pero tan agobiada, tan mal, que yo decía, Señor, o sea, Señor, llévame, como en un momento de desesperación, porque ya, o sea, tú tener una condición y tú decir, pero ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿Hasta cuándo va a ser eso? Por eso era que mi miedo de que yo decía, espero ser candidata para una cirugía, porque qué tal que venga y me digan no, o el mismo cosas, protocolo de los seguros médicos, que esos son otros y esas cosas. Pero gracias a Dios todo salió bien
y estoy Y estamos bien. aquí. ¿Sabe que hay que hacer una... Para eso, si es candidato o no. ¿Qué te decían exactamente para aclarar eso? Aclarar eso. ¿De candidata o no? Como tal, como que si, a lo primero, Ujú. como que si ellos no veían como la condición patológica tan, ¿cómo decir? Ujú. O sea, como tan complicada, Ujú. quizás simplemente con tratamiento y esas cosas, No, con 14 años y un esófago de barré no es nada. No. Con pañito caliente se podía quizás... Mira, yo te voy a decir algo. Un enfoque aquí al productor del Al programa, productor del programa, el Micho. que ya esta es la segunda vez que viene a producir con nosotros. Pero Sí, primera hoy en vez que vivo, sale. Hoy en Pero vivo. esta es la primera vez que sale. Hoy está dándose su champú. Pero mira, ¿qué cosa que podemos ver en este caso, en tu caso? Y es que, primero, tienes 14 años, para que veas. O sea, la progresión del esófago de Barrett, o sea, aunque tú no hayas sido consistente, es culpable de todos esos médicos que te vieron. Porque evidentemente perpetuaron la sintomatología. ¿Y qué sucede? Que por eso es que nosotros, cuando nos traen unos estudios, nosotros no lo vemos porque nosotros vemos pacientes. Y si el paciente se siente algo, hay que buscar la solución. No podemos decir, no, en esta hoja, en estas letras, dice que usted está bien, usted tiene algo, porque si usted lo está sintiendo, aunque sea algo psicológico o psiquiátrico, hay que buscar la solución y no podemos dejar a ese paciente Claro, doctor. tratándose y no teniendo efecto. O sea, eso es culpa de nosotros. Para mí lo más sorprendente ha sido que la paciente misma fue que dijo, yo necesito... Entonces, una ¿qué sucede? intervención. Gracias a Dios llegó donde un doctor que la toma por primera vez y dice, bueno, yo no sé qué han hecho contigo, déjame yo aplicar el protocolo, vamos a darte 3 meses. Pero desde ese mismo momento, ya él te enmarcó si no funciona, porque el doctor Tenía criterio. tiene su un criterio y un concepto claro Exacto. de la patología como tal. Porque, como le digo, había que agotar el tiempo clínico, pero ya él sabía que no. Bien. Sí. En ese Loreli, orden, ajá. perdón que interrumpa, ella ha mencionado como en 3 ocasiones cuáles son las indicaciones para operarse. Y es importante mencionar que generalmente, ya hoy en día, todas las cirugías que nosotros hacemos como equipo son cirugías mínimamente invasivas. Sí. Y esas cirugías tienen contraindicaciones que son o absolutas o son relativas. Sí. Y hablando de las absolutas, yo no creo que tú cumplas con ninguna, que son trastorno de la coagulación, que tenga un síndrome de hipertensión Una intratumoral, insuficiencia cardíaca severa. cardíaca severa, y yo veo una mujer joven sana, muy buena. Gracias a Sí, Dios. Gracias Saludo a Entonces, ¿cómo que se Gracias a llama? Dios. Roberto. Alberto, un saludo a Alberto. Alberto. En Gracias a Dios. resumen, Gracias a Dios. paciente que tiene un tiempo por lo menos donde ha fallado el tratamiento clínico y no tenga una comorbilidad, que la gran mayoría, aunque hay muchos pacientes que la padecen, son relativas y entran también en absolutas, algunas. Pero por lo regular, el paciente no lo podemos dejar que viva una vida entera con la sintomatología. Porque mire, incluso llega al punto, una mujer joven decir, señor, llévame. Sí, eso es muy Si delicado. es tu grave. voluntad, llévame. Sí. O sea, yo entiendo, y disculpen que voy a decir esto, pero nos estamos volviendo como la medicina americana. ¿Cómo así, doctor? La Explique medicina eso. americana tiene algo y es que pero es por el miedo, porque ellos tienen el conocimiento, pero por el miedo de la demanda, Ah, claro. lo que no está escrito, No lo realiza. no lo realizan y usted puede estar literal muriendo y si no hay un documento médico legal, usted va a ir encaminándose chin a chin hacia la muerte. Para mí una de las peores medicinas es la americana, por eso. Porque no tiene un Porque documento que tiene lo proteja. recursos. O sea, ¿cuántas veces no hemos tenido nosotros que hacer una cirugía y decimos, dame un hilo de esto? No hay. O sea, a nivel Es una realidad, público, a es nivel una realidad. público, porque a nivel privado es otra cosa. Porque nosotros también laboramos a nivel público. Y es importante, aquí vamos a aprovechar esto, que el objetivo de este podcast es llegar a esas personas que necesitan y no tiene que ver, o sea, no importa que tenga seguro privado, que tenga seguro del gobierno, nosotros estamos aquí para ayudar. Y destacando eso, queremos que comenten, compartan para ver si nosotros llegamos a esas personas que son de escasos recursos, que tengan recursos, como sea. El objetivo de nosotros es ayudar a todas esas personas que necesitan una mano amiga. No, por eso es más allá del bisturí. Y aunque no sea quirúrgico, es decir, quizá una orientación. para Claro, ayudar muchísimo. no, todo ¿Sabes qué quiero opinar en cuanto a eso? Yo como paciente varias veces buscaba
tutoriales o buscaba entrevistas y esto. Es muy bueno este tipo de podcast con este contenido y estos temas tratándose, porque eso le ayuda y orienta al paciente. Y así ya uno tiene un conocimiento, ya uno sabe dónde ir, dónde buscar, qué doctor tratarse. Claro. Porque uno, como le explicaba ahorita, quizás una persona que nunca ha tenido esta condición, que tenía esa condición, no me podía entender. Pero hay muchas personas ahí afuera que están pasando por la misma situación que pasé antes. Y se pueden identificar, porque yo veía eso y decía, pero exactamente eso que él está diciendo, a mí me está sucediendo. Exactamente eso. O sea, entonces yo como que decía, bueno, ya, o sea, es como que hay más personas pasando esa misma condición. Tú dices, no estoy sola en esto. Entonces, sí, entonces este tipo de contenido, porque la verdad que es muy satisfactorio que ustedes lo hagan. Y esas personas que están ahí atrás, ahí fuera, que no tengan miedo, que busquen ayuda, que no esperen el último momento. Y está el doctor Beltrés Ramírez, Vargas Lacuña. Y su equipo. El doctor de Jesús. El doctor de Jesús. Doctor Alexis. Este equipo. Dele. El gato no va, en él no va, Él pero... es el productor. Él es el productor. El productor. Le dicen el productor de oro por su color. Se parece al padrino. El padrino hablaba así con un En gato. presencia del productor, el productor se quiere ir ya, pero en presencia del productor quiero citar a uno de nuestros maestros, uno de nuestros profesores, que me enseñó algo una vez que a mí nunca se me ha podido olvidar, por eso es un gran mentor, que es el doctor Rolando Ramírez. Él me enseñó una vez, me preguntó, ¿qué es el médico sin el paciente? No es nada. Nada. Es decir, el acto de usted estar en un centro médico XY, el que sea, y usted, por ejemplo, entrar al ascensor y ver a una persona que se dirige al ascensor, que usted se da cuenta que es un paciente, porque todo el que es médico se da cuenta uno ¿Cuál es médico y cuál es paciente? cuál es paciente. Y usted detener la puerta para que esa persona entre, ya es un acto de servicio que usted como médico debe tener con esa persona. El que va a un centro médico va con un problema, ¿Qué le generalmente, ayuda? Claro. y necesita ayuda. Si usted con el simple hecho de usted permitirle entrar primero por una puerta, aperturándosela, quitándole la atención que tiene la puerta, todas, usted sabe que tiene que abrirla, para que esa persona pase, ya usted está haciendo ahí un acto médico que es loable. Entonces, nosotros para eso es que estamos aquí. Y Lori, ahora que le he dicho Lori de cariño, es una prueba fehaciente de eso. Es una satisfacción, y eso no hay nada monetario ni nada material que pueda pagar eso. Así es. ¿Sabe que Entonces, yo quería comentar a propósito de Loreli y de todo? El productor me dejó lleno de pelo aquí. Alguien tiene una vaina. día de hoy. ¿Cómo que se llama la vaina que te quita los pelos? Quita pelusa. Estamos Quita justamente de pelusa. negro Me dejó lleno de pelo aquí este malvado. ¿Sabe que Vamos a descontarle del sueldo. creo que Loreli puede apreciar que este proyecto, lo que nosotros hacemos aquí, no tiene ningún interés, ningún beneficio más que llegar a los pacientes, que llegar a aquellas personas que nos están viendo, que tienen una situación que tal vez no conocen cuál es su situación, y darle, como lo dijimos del primer episodio, darle una mano amiga. Nosotros lo que queremos es ayudar, y de alguna forma, a veces con humor, a veces con anécdotas serias, a veces con ejemplos. Lo que queremos es llegar al público, a los pacientes, a la gente que nos ve, para precisamente extenderle esa mano y decirle, estamos aquí. Que sean como Lorelis un ejemplo, o que puedan dar un testimonio de cómo fue su vida antes y después de ir con nosotros a cirugía. No solo por el hecho de ir con nosotros, sino, como lo decía Alex, a veces son situaciones que no necesariamente tienen que ir a quirófano, son situaciones puramente clínicas, que el paciente no necesita cirugía, pero que nosotros, desde nuestra perspectiva, podemos aportar Y orientar. y llevar a esa persona a una solución de su situación. Felicitamos al doctor Ramírez, porque realmente el seguimiento que le dio a la paciente fue Excepcional. estricto. Fue algo que, miren, todavía la relación que tienen después de tanto tiempo de cirugía. O sea, es un trabajo excepcional
que es también un trabajo en equipo, pero que él estuvo a la cabeza ahí, hay que reconocerlo. No, el doctor Gracias, Ramírez gracias. en episodios anteriores dijo que su paciente al final se vuelven sus amigos y que Amén, así mismo. Totalmente. Y agregando a eso, por último, No, por último no, porque yo quiero. Hay un por último bueno. que es mío. Bueno. Ok. Antepenúltimo. Ok. Antepenúltimo. Agregando a eso, la verdad, aquí se lo dije a él en su consultorio y lo digo aquí delante de ustedes y de las personas que nos vean o nos escuchen. Mil gracias. Ay, Mil gracias y que Dios lo bendiga. amén, amén, amén. Porque la verdad, o sea, hay veces que uno se hace X procedimiento o está con médicos y eso, pero no todos los médicos tienen ese, como, no afinan, uno no hace como química. Ese match. Porque ese match. Porque o son muy, qué sé yo, muy cara dura, muy esto, muy aquello. Sí. Pero el doctor, desde que yo me fijo mucho en eso. Desde que yo fui por primera vez a su consulta, yo dije, ay, qué cool, me cayó heavy. Claro. Sí, porque es como alguien, o sea, también alguien como... Alguien relax. Que tú puedes, o sea, que tú le llegas y puedes hacer ese tipo de amistad de paciente, médico y esas cosas. Y de tú hablar abiertamente, de hacerle preguntas, porque a veces tú llegas incluso a una consulta que el médico hasta te regaña. Porque me ha pasado. Sí. De médico que tú le dices, doctor, pero entonces tú dices, pero espérese, o sea, pero yo estoy pagando un dinero y yo estoy aquí y tengo un problema. Entonces yo tengo otro problema al conocerlo. Y lo cambio. Inmediatamente. Y lo cambio y me voy. No, y que mire, para nosotros. Porque no se sienten mal. Para nosotros, yo que estoy en formación y los doctores que tienen más experiencia que yo, pero son jóvenes, hay un paradigma de que el médico, mientras más edad tiene, mejor es. Entonces, para los que están en formación, eso es un poquito difícil, adentrarse a un mundo donde muchos pacientes tienen ese concepto y uno, quizá con toda la gana y toda la preparación de querer hacer algo, no puede. Es decir, para mí eso, yo que estoy en formación, para mí eso es algo preocupante, pero me alegra mucho escuchar a personas como usted que cree en personas que son más jóvenes. Que no tienen tanta cara. Sí. Claro. Eso me hizo Todavía no sentirme... tengo. No. Sí, pero la cana no es por edad. Una característica que tienen los médicos viejos es que son calvos. ¿Que son qué? Calvo. No, pero Michelle es un niño. Son calvos. Pero antes, la calvicie antes era que por ejemplo... Afrodisíacas. Ahora. Entonces, mira, es otro tema. que sí, es otro tema que vamos a dar porque estamos, tanto David de Jesús como yo, estamos incursionando en esa área. Preparándome libre. Yo me voy. Pero bueno, me sentí súper cómoda con el doctor, o sea, familiarizada, en familia, y algo que incluso se lo dije a mi esposo y a otras personas, amistades. Le digo, me encanta mi doctor, porque él llama. O sea, él llama y un médico es difícil. Una, por la agenda que tienen, que es muy, muy agotador. Y otra, quizás porque no le nazca. No le nazca. Y el doctor me llama a mí. Hola, Loreli, ¿cómo tú estás? Dime, ¿cómo va? Llámame cualquier... O sea, está 24/7 para mí o para sus pacientes. Y eso es muy digno de aplaudir a una persona también tan joven y con esa experiencia que tiene. O sea, Lorelis, para que... concluyamos. Y André, lástima. Sí. Pero nada, habrá otro. Yo quisiera rápidamente, vamos a terminar ya. Consejos para el que está hoy en tus zapatos y mañana puede tener una mejor vida. Consejos rápidamente. Que busque información realmente de personas que realmente le den esa información, que valga la pena. No vaya donde cualquier persona. No dejen esperar tanto tiempo como yo quizás esperé por múltiples razones, pero no dejen que se complique más la situación, porque la verdad que no es vida. Entonces, ir donde un buen médico que te dé un diagnóstico y tomar el toro por los cuernos, como dicen. Dale, excelente, eso es. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Lorelis, por haber acompañado a este equipo hoy. Para nosotros realmente ha sido un placer tenerte aquí hoy. Que vuelve, que cabe destacar que vuelve. Sí, y haber conversado contigo para nosotros fue realmente un gusto y esperamos que para todo el que nos escuchó, todo el que vio el programa,
también haya sido un placer. Les recordamos a todos que por favor nos sigan, que comenten, que le den like a los videos, que lo compartan con cualquier otra persona que uno a veces ve algo que no es para uno, pero uno piensa en una persona y dice, bueno, se lo voy a mandar a fulano. Entonces, creo que nos vamos a quedar con eso, con la gracia, con la gratitud. Ese es el punto del programa de hoy, la gratitud. Cambiando vidas y la gratitud. Un aplauso Muchas gracias por la evolución Lorelis. tan bonita de Lorelis. Qué bueno. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. ¡Toma!